Hola jóvenes, bienvenidos a esta segunda parte de la clase del viernes 6 de septiembre. Voy a resolver o explicar el último ejercicio que había quedado pendiente del tema de inducción matemáticas en desigualdades. Bueno, veamos esta pregunta que por cierto había salido en un examen hace un tiempo atrás, entonces me parece que es una pregunta. Todas las preguntas que hemos hecho son importantes, pero me parece una buena pregunta para cerrar esta temática. Dice así. Utiliza la fórmula 1 por 3 más 2 por 4 más 3 por 5 más n menos 1 por n más 1 es igual a esto que están a la derecha. Vamos a utilizar esta fórmula para calcular la suma. ¿Cuál suma? Esta suma de acá. Okay. Lo primero que tenemos que tratar de hacer es lo siguiente. Vamos a ver, esta pregunta hay que tener cuidado a la hora de resolverlo. Primero, esto es una suma que no empieza, vea que esta suma empieza en 121 por 123, o sea, no está empezando, no está coincidiendo con el inicio de la fórmula original. Entonces vamos a lo siguiente, chicos. Vamos a ver, ¿cómo lo explico? Esto que está aquí, ya saben que esto que está aquí es el término general AN. Tú te puedes decir, note que el término general viene dado por esta fórmula. N-1 por N más 1. Entonces, yo necesito saber, eh, lo siguiente. Vamos a ver, voy a copiar aquí la suma original. 121 por 123 más 122 por 124 más hasta el último término que es 35.343. Vamos a ver si ustedes saben bien esto. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor n donde inicia? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el valor n? Aquí, ¿cuál valor n inicia? Vamos a ver si me queda claro. ¿Alguien me puede decir en cuál valor n me da este número? ¿Cuál es el número n que al sustituir aquí me da 1 por 3? 2. Exactamente, 2. Quiere decir que 2 por 4 sería 3. Entonces pregunta, ¿cuál tiene que ser el valor n aquí tal que al sustituir en el término general me es 121 por 123? Dígame un número que al sustituir en n-1 me da 121 y que sumado 1 me da 123. ¿Cuál sería ese número? Vamos a ver. 122. Profe, ¿por qué 122? Vea qué sencillo. Vea qué sencillo. Vea por qué a 122. Si usted agarra la fórmula original, que es n-1, y cambia 122, le quita 1, y cambia 122, le suma 1, claramente esto le da 121 por 123. Entonces, ya sabemos que la suma inicia en 122. Esto es importante saber dónde inicia la suma. La segunda pregunta, ¿dónde termina la suma? ¿En qué valor termina la suma? Bueno, tendríamos que buscar un n que al sustituirlo aquí me dé 35.343. Ok, voy a adelantarme cuál es el valor, pero ese valor hay una forma de calcularla. El valor donde termina es 188. Ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué 188? Vea qué fácil. Si usted calcula aquí A de 188 y lo sustituye en la fórmula en el término general, y pues que este es el término general,
Esto sería 188 menos 1 por 188 más 1. Es decir, esto me daría aquí. Esto me da 187 por 189. Y de hecho, yo aquí tengo una cálculo. Bueno, ustedes no me están viendo que tengo una cálculo, pero aquí tengo una cálculo. 187 multiplicado por 189 me da 35.343. O sea, si es correcto que termine 188. Ok, le voy a explicar cómo el profesor llegó a este número. Vea qué fácil. Lo que hizo el profesor fue esto. Lo que hace el profesor es agarrar el AN. O sea, lo que hace el profe es agarra la fórmula y lo iguala a 35.343. Es decir, agarro la fórmula general y lo igualo al valor que quiero analizar, que es 35.343. Resulta ser que, ¿qué pasa si uno multiplica? Si uno multiplica n por n, n por este por este por este, van a llegar a esto. Van a llegar a esto. Y si no me creen, desarrollen. Esto es una inferencia cuadrada. Recuerda que usted tiene n menos 1 por n más 1 es este al cuadrado menos este al cuadrado. Y esto es una fórmula notable, pues si lo quieren ver. Esto es una fórmula notable. Esa es la diferencia cuadrada. ¿Ok? Entonces ustedes lo que hacen es, ahora vean lo que vamos a hacer. Esto es una cuadrática. Recuerden que las cuadráticas tienen que estar igualadas a 0. Entonces la cuadrática tiene que estar igualadas a 0. Todo lo que hacemos es, este número que está aquí lo pasamos a los lados restar. Y luego lo que hacemos es, ¿cuánto da menos 1 menos 35.343? Eso da 35.344, ¿verdad? Es 343. Así. Entonces sería esto. Y ahora esto es una cuadrática. Esto es una cuadrática donde el valor A vale 1, el valor B vale 0 y el valor C es la constante menos 35.344. Si ustedes resuelven esta cuadrática, la cálculo le va a dar dos soluciones. La solución N1 y la solución N2. Veamos, voy a hacerlo yo aquí en mi cálculo. Las soluciones de esa cuadrática son, vamos a ver, 1, 0, menos 35.344. Un valor me da 188 y el otro valor me da menos 188. Ahora, ¿por qué la solución negativa no tiene sentido? Bueno, primero que todo, porque en este tipo de problemas, la variable n tiene que ser un número natural, son números naturales. Entonces, este número no es natural, por lo tanto se descarta. Entonces, ya sabemos que esto se descarta. Eso es lo primero. Entonces, quiere decir que ya sabemos que la suma empieza en 122 y termina en 188. Es decir, lo que yo quiero calcular es esta suma. Es la suma que va desde 122 hasta 188 de la sucesión ahí. Recuerda que en este caso ahí viene siendo el criterio general, ¿verdad? Ya lo mencioné, que es n, bueno, en este caso sería i menos 1 por i más 1. Pero tenemos un pequeño problema. El pequeño problema es que si yo quiero aplicar esta fórmula de acá, recuerden que al final lo que le interesa a ustedes es aplicar esto de acá.
Si yo quiero aplicar esta formulita de acá, perdón, esta formulita empieza en n igual 2, ¿ok? Entonces, para que quede claro, para yo poder utilizar esta fórmula empieza para n igual 2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá para ajustarla para que se pueda usar la fórmula de arriba? Ahí me puede decir que tendríamos que hacer lo mismo que expliqué la clase pasada, lo último que expliqué la clase pasada. ¿Alguien me puede decir qué se puede hacer? Ve lo que voy a hacer acá. Vamos a iniciarla en 2 y que termine en 188. Pero hay que restarle los términos anteriores a 122, es decir, hasta 121. No sé si les queda claro esta idea o está muy pegado al techo. No sé si les queda claro esa idea, chicos. Pues yo sí lo entendí bien. Verá, porque lo que está diciendo es, mira, profe, es que, sí, mira, profe, es que la suma que nos piden calcular empieza en 122 y termina en 188. Lo que pasa es que la fórmula que me dan empieza en 2. Entonces, como empiezan 2, tú lo que haces es suma desde 2 hasta 188. Pero hay que quitarle lo que están antes de 122, es decir, desde 2 hasta 121. Al quitarle todos estos términos, al final solo nos quedan los términos que empiezan en 122. Ahora, ¿qué pasa con la primera suma? La primera suma, claramente, el n termina en 188 y la segunda suma, el n, termina en 121. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir en esta fórmula que está en el lado derecho por el repetido de n. Entonces, vamos a agarrar esta formulita de acá. Entonces, lo que hacemos es, recuerden que la fórmula es esta. Voy a copiar aquí la fórmula. La fórmula sería n por n menos 1 por 2n más 5 dividido entre 6. Sí, dividido entre 6. Entonces al final nos queda aquí. Voy a cambiar el n por 188. Entonces sería 188 por 188 menos 1 por 2 por 188 más 5 dividido entre 6. Este es el primer cálculo. Menos, ahora cambiamos esta fórmula por 121. Entonces sería 121 por 121 menos 1 por 2 por 121 más 5 y lo dividimos por entre 6. Y ahora lo que hacemos es meter todo en la cálculo. Yo tengo la respuesta. La respuesta da 1.634.666. Esa es la respuesta. ¿Ok? Y con eso terminamos este ejercicio. De hecho, justamente ya pega con el otro tema que ya lo expliqué. No sé si alguien tiene alguna de estas acá, chicos. Entonces, este ejercicio tiene que analizar en cuál valor n empieza, en cuál valor n termina. Aquí expliqué por qué tiene que ser 188. Entonces, si la suma empieza desde 122 hasta 188, hay que escribirlo así, que empiece en 2, termine en 188 y le quitamos lo que empieza en 2 hasta 121 para así garantizarme tomado de 122 hasta 188, aplicamos la fórmula que aparece y nos da este resultado. ¿Ok? Entonces, de esta forma, hemos concluido con ese ejercicio.